Entonces, así como le pedí a Manu, te lo voy a pedir a ti, si puedes hacerme un pequeño resumen después de todo lo investigado, sin mitos, sin leyendas. ¿Qué es el expediente Vallecas? Bueno, pues el expediente Vallecas, como tal, o el caso Vallecas, que es Ujú. como comúnmente se conoce esta historia, de forma muy resumida, porque aquí hay muchísimos Sí, claro. matices y muchísimas aristas y muchos ríos, afluentes y todo lo demás. Pues básicamente es la historia que empieza cuando aparentemente una chica adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro hace una ouija con sus compañeros de instituto en el Colegio Aragón de Vallecas y al parecer sucede una serie de cosas en esa ouija y hay quien considera que a raíz de la misma esta chica queda poseída y que durante un tiempo, varios meses, esta chica empieza a experimentar fenómenos extraños, sobre todo en lo que respecta a visiones que ella no es capaz de comprender y que tanto ella como su familia más cercana, principalmente su madre, catalogan como desconocidas. Esta chica empieza, digamos, a buscar una solución médica o un diagnóstico de lo que le está pasando y cuando están tratando de dar con la tecla y se acercaban bastante a diagnosticar epilepsia, entre otras cuestiones porque la madre ya era epiléptica, había antecedentes familiares y a uno de los síntomas que esta chica presentaba se acercaba mucho a los de la epilepsia. Esta chica fallece un día de forma súbita, una noche fallece. Entonces, es a raíz de entonces cuando aparentemente, y según nos cuentan algunos de los familiares, empiezan a experimentar todo tipo de fenómenos paranormales en la casa, hasta el punto de tener que pedir ayuda a varios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estuvo por ahí, es algo que no conoce mucha gente, estuvo por ahí la policía local, lo que sí conoce la mayoría de la gente que ha escuchado hablar de esta historia es que estuvo la Policía Nacional Nacional. y entonces se redacta un parte de incidencias policial en el que básicamente se viene a decir que los policías fueron testigos de algunos fenómenos, según el propio parte, de todo punto inexplicables. Bueno, esto es lo que hace que esta historia sea algo más o vaya mucho más allá del típico, digamos, poltergeist o caso de casa encantada en España, que había habido unos cuantos hasta Sí. ese momento, puesto que la policía, aparentemente por vez primera, luego descubrimos que para nada era por vez primera, al menos yo, dictaminaba aparentes fenómenos extraños en una casa. Y bueno, básicamente la historia del caso Vallecas viene a ser esta, de forma muy resumida. Puertas que se abren y cierran, luces que se encienden y apagan, presuntas presencias, sombras. Bueno, son los fenómenos que aparentemente se manifestaban de forma habitual en la casa de los Gutiérrez Lázaro, que es como se apellidaba esta Esta familia, familia. formada por Concepción, la madre, por Máximo, el padre, Ujú. y luego por sus hijos, José Luis, que era un bebé, Maximiliano, Mariarela, Querubina, Ricardo, y bueno, y la fallecida Estefanía. Y bueno, básicamente esta es la historia, en Ujú. muy resumidas cuentas, porque obviamente aquí ya nos podemos meter en muchos afluentes, Claro. ¿no? Pero bueno, esta historia era muy conocida, obviamente, por todos los aficionados al misterio en España. Sí que dio un pequeño salto popular a los medios de comunicación masivos. Hubo incluso digo, casi que voy a decir conocido, porque tiene muchísimas reproducciones en YouTube, ¿no? Un noticiero presentado por Olga Biza de la época, Ujú. 92, sí, 92. De hecho, esto fue justo antes de que llegara la policía en el que ya había una pieza sobre este asunto y ahí había un personaje que había de alguna forma tomado el protagonismo de las presuntas investigaciones, que era un personaje bastante friki de la época, que respondía al nombre artístico de Tristan Breaker. Gran Eh, nombre. sí, y que iba, eso dice Pepe Navarro, ¿no? La serie documental de Expediente Vallecas, ¿no? Un nombre como muy brutal, ¿no? Tristan Breaker, ¿no? Y tal. Sí, sí, es que es como guau. Personaje bastante controvertido que iba a diferentes programas de televisión diciendo que era capaz de cazar fantasmas con un Bobby, que era una especie de aparato para cazar fantasmas, obviamente inspirado
en las famosas películas ochenteras, ¿no? Ujú. Imagino que la mayoría de nosotros hemos visto las películas de Ivan Reitman, de Ghostbusters. Y bueno, por ahí empezaron a pasar todo tipo de investigadores, unos más serios que otros. Y bueno, en resumidas cuentas, básicamente esta es la historia. ¿Qué pasa? Que digamos que pasa de ser una historia, como decíamos antes, muy conocida en el acervo, digamos, paranormal, patrio, a ser especialmente conocida a nivel popular gracias a que una película en parte inspirada en esta historia llamada Verónica y dirigida por Paco Paco Plaza, Plaza. Ujú. hace una muy buena cartelera, incluso gana algún que otro Goya de los 6 a los que fue nominada, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente hizo que se popularizara aún más, sobre todo para las nuevas generaciones, uno de los poltergeists más emblemáticos de la historia de España, ¿no? Que si bien yo, como digo muchas veces, si bien estaba indiscutiblemente en el top 10 de fenómenos paranormales españoles, pasa de estar en el top 8, me lo invento, al top 1 o top 2 a raíz de la película de Paco Plaza, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues básicamente, en resumidas cuentas, eso vendría a ser un poco el conocido como caso Vallecas. A ver, yo tengo un par de preguntas así, que es verdad que en la docuserie que tú, bueno, eres el jefe de investigación, si no me equivoco, ¿no? Sí. No sé si queda muy claro, nunca me ha quedado muy claro el tema de la profesora. En el momento en el que se hace la Ouija, ¿no? Los Sí. compañeros de Estefanía cuentan esta figura de esta profesora que va a subir por las escaleras, alguna fuerza la tira para atrás, consigue entrar, los pilla, rompe la Ouija. ¿Hay algún documento? Es decir, ¿se ha pronunciado alguna vez esta profesora? ¿O esto No, también forma parte un poco de, bueno, pues de ese... leyenda urbana. Sí, Eh, leyenda urbana. es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Se ha manifestado públicamente? No me consta. ¿Ha hablado en algún medio de comunicación? Creo que no. Estoy seguro al 99,9% de que no es así, porque hicimos un rastreo importante tanto para Dimensión Límite en el año Claro. 2018 Ujú. como para Expediente Vallecas de forma más reciente para la serie de HBO, ¿no? Porque fueron investigaciones que Expediente Vallecas, la serie documental, bebe originalmente de la investigación de Dimensión Límite, pero ellos hacen su propia investigación y averiguan más cosas que nosotros no habíamos averiguado, ¿no? No especialmente trascendentes para lo que es el Ujú. caso paranormal, pero sí en lo que respecta al ámbito más social, ¿no? Que también Claro. es uno de los aspectos que toca creo que muy bien y con un gran acierto la serie documental de HBO, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos detrás de Apropia Lola, fuimos al Colegio Aragón, hablamos con varias personas del colegio tratando de averiguar si podrían facilitarnos algún tipo de contacto con esta mujer, lo cual no es sencillo. Si esta gestión lo hubiéramos hecho hace 20 años, nos habría costado menos, pero desde hace algunos, pues se puso en vigor aquella ley de protección de Protección datos de datos, sí. que Verdad. periodísticamente hablando nos dificulta mucho ciertas tareas para tratar de localizar a personas, ¿vale? Entonces, bueno, pese a ello conseguimos varios presuntos contactos de la tal Loli o Lola, que era el nombre de la Ujú, profesora, ujú. pero no dimos con ella. Yo particularmente estuve llamando a varias personas, un poco a la vieja usanza, rollo listado de páginas amarillas. Sí. Bueno, hola Lola, sí, Lola. disculpe, fue profesora del Colegio Aragón a primeros de los años 90. No soy yo. Si yo vivo, yo qué sé, en Burgos y soy camionera. Vale, pues disculpe. Siguiente Lola de la lista. Hola Lola, ¿fue usted? No. Si yo trabajo en una empresa administrativa en Sevilla, vale, hice varias llamadas. Madre mía. No hubo manera, ni conseguir localizarla yo, ni tampoco mis compañeros de la serie de Expediente Vallecas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la talola existió, obviamente, Vale. porque nos hablaron de ella, algunos de los protagonistas de la historia nos hablaron de ella, de la profesora Lola, ¿no? Existió seguro. ¿Fue o sucedió la historia tal cual la cuenta? Eso no lo sabemos. Claro, es que esta parte de se rompe el vaso, el famoso humo que entra dentro de la nariz de Estefanía. Y claro, lo cuentan los compañeros, pero a mí, claro, yo digo, debe haber algún tipo de documento en el que esta Lola, esta profesora, viera o pudiera corroborar. Y luego hay otra
pregunta que a lo mejor es un poco tonta, pero ¿esta profesora es la que, o sea, da parte a las familias de que No, no? Vale, eso me no. interesaba mucho porque tampoco nunca me había quedado claro. Y como ya, No, te explico la cronología si quieres. Lo que venga, hay varias versiones, pero al parecer la familia al completo conoce la Ouija la presunta Ouija de Estefanía con sus compañeros de instituto cuando varios de esos compañeros van a presentar sus respetos a la familia por la muerte de Estefanía. vale, Antes de la muerte de Estefanía, alguno de las hermanas en algún medio de comunicación ha comentado que bueno, que sí, que ellas no participaron, pero que estaban al tanto, que uno vigilaba la puerta. No lo sé, hay mucho lío al respecto. Yo claro. no he conseguido, digamos, demostrar una cronología clara a este respecto, pero Ujú. en lo que parece que la mayoría coincide es en que los detalles de lo que sucedió en la Ouija se le comunica a la familia por parte de alguno de los participantes de esa Ouija cuando presentan sus respetos por el fallecimiento de Estefanía, no antes. Es decir, casi año y medio después de la Claro. Ouija en sí. Con lo cual tenemos, por un lado, una historia que cuentan año y pico después, un pelín haciendo un poco hincapié en la técnica del teléfono escacharrado, Sí, ¿vale? sí. A la familia. Luego la familia transmite lo que estos chicos le han transmitido tiempo antes a los periodistas. Los periodistas cuentan de la forma que consideran lo que la familia le ha contado, que le han contado unos chicos que estuvieron con Estefanía hace X años, bastantes ya, cuando esto se hace público, haciendo la Ouija. Entonces, claro, no tenemos forma de saberlo. Yo tengo alguna pesquisa pendiente. Porque cuando estuvimos rodando la serie, esto no lo he contado. Cuando estuvimos rodando la serie, y yo estaba por allí, pues purulando, rodaje y demás. Rodamos en Vallecas en varios momentos, Ujú. en el Mar Vizcaíno y tal. Y ahí se acercaba gente, preguntando, curiosos, que estés grabando, tal cual, ¿no? Entonces no se puede dar mucha información, pero Claro. claro, pues en las horas de espera, pues los rodajes son muy largos y a lo mejor para colocar una cámara o para colocar. Nos Sí, se tiramos una tiran un hora. montón de rato, claro. Exacto, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo pude hablar con algunas personas y me dieron alguna pista sobre una de las personas que sí habían participado en la Ouija, pero que no querían hablar del tema públicamente. Entonces, bueno, es una de las Vale. tantísimas cosas o tantísimos frentes abiertos que tengo para algún día tratar de rematar esos flecos, ¿no? Ujú. Bueno, rematar esos flecos, tratar de localizar a alguien que me va a contar lo que recuerda de lo que aparentemente pasó. Tampoco esto va Claro. a mí, Bueno, esto me bueno. no es un documento que se pueda considerar ley de ninguna manera para No. certificar lo que sucedió realmente o fehacientemente en esa hora de recreo de aquel día de año 90, si mal no recuerdo, Ujú. 90-91. Entonces, bueno, pues ya te digo, o sea, no sé, hay una serie de flecos a las que nosotros no pudimos llegar. Y te Claro. puedo asegurar que lo intentamos de muchas maneras. Fuimos al colegio, como te decía, preguntamos, yo hice llamadas, bastantes llamadas para tratar de localizar a esta persona. Claro. Pero bueno, ahí, cuando tú investigas un asunto de tipo que sea o de la temática que sea, bueno, pues llegas a ciertas informaciones, pero por el Mm. camino hay otras tantas que se quedan pues en el tintero porque no has conseguido llegar, porque por los medios que tienes, que por aquel entonces, en mi caso, eran precarios, no lo siguiente, pues Claro. sí hicimos lo que pudimos, ¿no? Claro. Tampoco otros compañeros lo han conseguido localizar y me consta que se ha intentado, entonces, bueno, no lo sé. No sé lo que pasó realmente en este episodio, más allá de lo que otros nos han contado, que otros le habían contado que había. Claro, es que al final es. Ya. Vale, pues entonces, si la familia, o sea, si lo de la Ouija no se enteran esta familia de Estefanía hasta que vienen estos compañeros a dar las condolencias, ¿qué es lo que sucede en esta... O sea, ¿por qué va la policía local a casa de Estefanía? Hay aquí algo que no sé si lo he terminado de entender o no. O sea, yo como que he entendido, puede que no, van los locales a casa de Estefanía porque Estefanía y su novio, amigo, novio, realizaron una ouija y el novio entró en un estado de histeria
que hay un policía que no recuerdo si era un tal Jesús o algo así, que era muy corpulento, muy alto, muy grande, que intenta contenerlo, no puede, le tienen que esposar, incluso hace como este comentario de como ahora se suelte me voy a cagar vivo, básicamente, no sé si son esas palabras exactas. Claro. Pero era porque hicieron una ouija. O sea, cuéntame este episodio. ¿Tienes constancia tú de qué es lo que... A ver, porque esto no se sabe. O sea, esta A ver, información... muy buena pregunta. Claro, es que estás tirando de los hilos que quedaron un poco por atar en todos los sentidos. Pasa algo parecido, bueno, parecido, con mucha distancia de lo que sucedió con la profesora. Solo que aquí hay una diferencia importante y es que yo no, pero mi compañero Manuel Carballal sí que pudo Ujú. entrevistar a uno de los policías locales que le cuentan lo que se encuentran en la casa. Y esa grabación está disponible en Dimensión Límite, en este podcast de casi 12 horas, que creo que tú has escuchado algún trozo, Sí, ¿verdad? no. Sí, he escuchado, he escuchado. Y ahí está, ahí puedes escuchar el testimonio del policía. Entonces, yo más allá de eso Claro. no te puedo contar más, claro, quiero decir, No, luego claro, yo en te lo alguna revista, pregunto más que nada por si alguno de mis oyentes, evidentemente, ahora seguro que se irán todos corriendo a escuchar Dimensión Límite porque merece la pena, porque ahí hay... probablemente no. No, venga, seamos positivos, joder. Si me escuchan a mí, te escuchan a ti también. Eh, entonces, claro, no lo estoy contando porque haya quedado en el tintero, sino porque mucha de la gente que a lo mejor nos va a escuchar ahora de Latinoamérica o de donde sea, no conoce tanto a la perfección como puedes conocer tú este caso. Entonces me parece interesante porque es como un punto del que no se habla. Es, sí, el famoso informe Vallecas, Negri, y ya está, pero no se conoce este punto de que ya había estado la policía local en casa de los Gutiérrez Lázaro De antes hecho, de en la todo. serie documental esto no se cuenta, No, efectivamente. claro, Pero efectivamente. hay que concretar, obviamente, condensar 2 horas de investigación en 2 horas y pico, Hombre, teniendo en claro, cuenta que también claro. hicieron su propia investigación, es muy difícil. Pero sí, efectivamente, es una buena pregunta, insisto, porque es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? Que la Ujú. policía local estuvo allí también. A ver, lo que sabemos es lo que le contó el policía Manuel Carballal y luego alguna crónica de la época en la que se hablaba de esa presunta ouija en la casa, tal y como has explicado muy bien. Vale. Eh, pero nosotros no podemos llegar más allá. Yo no pude No. localizar de nuevo al policía local, aunque bueno, la entrevista ya existía y de hecho el documento existe y se Sí, ha sí. mentido. Quiero decir, más allá de insistir o reentrevistar, poco más podíamos hacer, ¿no? No, claro. Luego tuvimos constancia, pero bueno, ya entraremos en eso, que hay más personas de la Policía Nacional que no son negri, que han hablado del tema, pero no públicamente, y es muy interesante lo que dicen, ¿no? Pero en lo que respecta al episodio de la Policía Local, efectivamente, muy poca gente sabe que antes que la Policía Nacional estuvo en el local, y porque ahí se había desencadenado una situación tensa muy complicada, unos dicen que a raíz de una ouija, otros a raíz de otro tipo de juego, otros una riña de lo que sea, no queda claro, no No queda queda claro, no hay claro. constancia, Vale, ¿vale? vale. Pero es cierto que hubo una intervención de la policía local, eso es verdad. Es verdad que hubo un momento de tensión en el que engrilletan a esta persona, el presunto, a un amigo o novio de Bueno, sí. Estefanía, Ujú. y este chico se comporta de forma muy violenta y hay un momento en que el policía le dice, oye tío, como sigas moviendo así, me vas a acojonar y te voy a pegar un tiro en la cabeza. Literalmente le dice eso, ¿vale? Literalmente. Bueno, Eh, yo lo he hecho más light. No me Sí, bueno, acordaba pues bueno, exactamente. yo te digo lo que dijeron, ¿no? Sí, O sea, no claro, sé. claro. Entonces, bueno, pues obviamente esto para la serie sí se grabó, pero no se emitió. O sea, que decir, al final tú cuentas muchas cosas y luego hay que Hay resumir, que obviamente. resumir, claro, claro. Claro, esto, si mal no recuerdo, creo que lo contó Lorenzo Fernández, insisto, a cámara, pero sin que eso apareciera finalmente en la serie final, ¿no? Pero sí, sí, ya te digo que es un aspecto importantísimo de que se suele pasar por alto y que está publicado, insisto, que es algo que ya que en su día se publicó. No es fácil rastrear esas publicaciones, pero ya te digo que en el podcast que te comentaba está ahí. No, no es que vayáis a leer lo que dijo, es que vais a escucharle al propio policía Claro, con lo que sucedió, con lo cual, más que lo que pueda decir yo, lo más interesante es lo que cuenta el policía, ¿no? claro, claro, De, claro. de esta intervención, ¿no? Sí, sí, a mí me sorprendió mucho porque es algo que no se sabe, que no es algo que la gente cuando un poco más documentada o menos sepa y me sorprendió muchísimo porque además se queda ahí un poco como, hostia, claro, es que hay como ciertas cosas que se dicen porque al final, claro, Estefanía Gutiérrez Lázaro era una adolescente real de 17 años, es una persona, no es un mito, es una chiquilla que desgraciadamente falleció y que
quiero decir que vamos a hablar de esto, o como hago o intento hacer siempre con muchísimo respeto y no olvidando eso, ¿no? Pero sí que es verdad que se han contado como muchos mitos de no, bueno, es que era gótica, es que ella practicaba como la ouija constantemente. Entonces, claro, cuando eh, aparece esta nueva información de este policía local que va y queda ahí como en el tintero una posible ouija. Claro, y hay un componente aquí que también yo pienso, ostras, a ver, cualquier adolescente esconde cosas a sus padres. Quiero decir, puede que la madre, o sea, yo a mi madre, yo he hecho la ouija y yo a mi madre no le decía que hacía la ouija, porque mi madre me metía un puñetazo y me enviaba bueno, pues no sé a dónde, pero muy lejos, ¿no? Entonces me hace como un poco de gracia y no en plan, no, claro, es que no, es que la familia dice que Estefanía pues era una bellísima persona, que no tiene nada que ver que haga ouija y que sea buenísima persona, es decir, pero, o sea, ¿cómo puede estar tan seguros de que a lo mejor ella no lo hubiera hecho más veces? Claro, es que se habla con una seguridad de esto, de no, ¿sabes? Para quitarle como una cosa es que fuera una gótica, que además su estética era de una chica totalmente normal de los noventas, las fotos que aparecen, su cuarto, lo que habláis en la docuserie, ¿no? Pues una chica normal de los 90 como hemos sido todas, ¿no? Mm. Pero sí que me causa mucho impacto eso, como diciendo, no, si los padres no lo sabían, es que no es posible, ¿no? Que practicar la Ouija otras veces, ¿no? ¿Tú has podido Mm. contrastar o yo que sé, algo que a ti te haya llamado la atención de decir, bueno, pues a lo mejor sí que había cosas más ocultas de lo que la familia cree o de lo que la madre cree? Porque claro, toda esta obsesión de la madre cuando Estefanía empieza a tener estos episodios de ver sombras, ¿por qué estaba tan convencida o queda como un poco da esa sensación de como intentara sugestionar a su hija, ¿no? De que realmente veía fantasmas. ¿De dónde viene todo esto? No sé si me estoy Bueno, explicando bien, la verdad, pero bueno, espero que sí. Espero que sí. ahí, pero bueno, me centro más en la segunda porque la primera no te la puedo responder, es que no lo sé. O sea, quiero Claro, decir, yo no sé lo que hizo o no hizo claro. por Estefanía, quiero decir, no sé lo que sabemos es lo que nos han contado que hizo, dejó de hacer, ¿no? Y luego efectivamente tenemos un poco ese oasis de testimonio de policía local que bueno, que viene a contravenir un poco lo que otros han contado, pero no lo sé, Claro. eso ya cada cual que se quiera Bueno, quien quiera. claro, claro. No lo sé, no lo sé, ¿no? Pero en cuanto a lo segundo que comentabas, bueno, sí, ella decía que veía como dos sombras que se acercaban en un pasillo y demás, y bueno, esto lo contrastamos con varias personas que conocían la epilepsia y nos dijeron que ellos, este tipo de experiencias se acercaban bastante a una persona que podía sufrir uno de estos Bueno, brotes, ¿no? También hablamos con alguno de ellos de histeria y de otras cuestiones que podrían encajar con esto, ¿no? Pero lo interesante del tema de Estefanía y esta presunta ay, la enfermedad que tenía Estefanía, epilepsia, epilepsia. perdón, Sí, sí, yo también me había quedado. varias, epilepsia, bueno, es que la madre era epiléptica, ella, tal y como estamos comentando, se comportaba en esos estadios como podría hacer una persona epiléptica, Ajá. cuando convulsionaba la hacía como una persona epiléptica. Ha habido más personas descendientes de la familia que también tienen Han epilepsia. tenido. Algunos de los hermanos de Estefanía a mí me han contado como cuando han sido partícipes, o sea, han visto, han presenciado esos ataques epilépticos de otros miembros de la familia, automáticamente recordaron lo que le pasaba a su hermana. Ujú. Entonces, aquí hay dos opciones, una de dos, o efectivamente Estefanía era epiléptica, Claro. o bueno, pues habrá quien piense que había sido poseída por vete a saber qué deidad extraña y que su muerte fue causada por ello. Pues hombre, no lo sé. Yo no quiero venir aquí a certificar nada, pero creo No, que ya. blanco en botella, ¿no? Entonces, no sé, Sí, eh, todo apuntaba a eso, ¿no? ya. Y no solamente eso, sino que es que voy más lejos. Cuando pudimos revisar y fue una autopsia, aparece que ya se le encontraron, digamos,
dosis terapéuticas de un medicamento llamado Tegretol, que era un Teregretón. medicamento que tomaban personas epilépticas. Entonces, bueno, pues Claro. no sé, lo de la muerte sospechosa es un término jurídico, legal, que Vale. básicamente Yo viene a te lo decir que quería cuando... preguntar porque eso también, bueno, pues no sé, era para ver, porque yo no tengo ni idea de lo que significa Sí, eso. pues, lo explico. Y claro, Efectivamente, eso al final crea, si tú no explicas ese término médico y lo añades a todo este aluvión de información y desinformación del caso Vallecas, claro, yo escucho muerte sospechosa y digo, ostras, qué fuerte, bueno, ¿no? si una persona tiene interés real de saber lo que es muerte sospechosa, no tiene más que preguntárselo a alguien del ámbito médico. También te digo que no hay consenso, o sea, hay un consenso claro, o sea, no hay discusión a este respecto, no es Claro, pero a lo opinable. mejor en Muerte los sospechosa, 90s, en los 90s, pues no había tanta facilidad de buscar esta información. Ahora lo coges y ya claro, está. claro, pero bueno, entonces, claro, suena como tú dices que suena, Claro, suena pero es como, un wow. término jurídico legal que viene a decir básicamente que cuando se hace una primera autopsia y no se descarta que pueda haber algún tipo de elemento que con el análisis toxicológico pueda aparecer o aflorar, entonces aparece el término de muerte sospechosa. No significa que esa persona haya muerto sospechosamente por una cosa paranormal, sino vamos Claro. a hacer una serie de análisis toxicológico a los restos para ver si encontramos una causa más, digamos, una causa que certifique la muerte de una forma o de otra. Claro. Eh, y ya está, entonces se hace el análisis toxicológico y no aparece nada reseñable más allá de las dosis terapéuticas de Tegretol. Vale. Esto lo contamos en Dimensión Límite, quiero decir. O sea, Sí, sí. entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que nos encontramos. Nosotros cogimos ese informe de autopsia e hicimos lo que mejor creímos que debíamos hacer como periodistas. Y Sí, sí. es no opinar sobre, yo qué sé, de términos forenses. Hablamos no con uno, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco. Hablamos con 6 médicos o personas del Ostras, ámbito forense. fíjate. Y también hablamos con un neurólogo aparte de todo esto, ¿vale? Bueno, o sea, todos coincidían en el cuadro epiléptico y ¿Y también en qué en tenía aspecto, como... digamos, en el aspecto, digamos, de una cuestión puramente física para Ujú. explicar esa muerte súbita. Pero es que incluso localizamos al forense que hizo la autopsia, a Gregorio Ostras. Arroyo, ¿vale? Al forense que Ujú. hizo la autopsia. Y cuando yo empecé a preguntarle al forense, no tiene más interés, ya, pero es que usted no sabe que con el paso del tiempo se se generaron informaciones que hablaban de que esta chica pudo fallecer por circunstancias extrañas y el tipo alucinaba. Dice, ¿pero qué me estás contando? Claro, Y yo claro, claro. le pregunto de una y otra vez de forma un tanto insistente, y esto ha sido una especie de pseudo meme entre colegas míos, en plan, qué pesado eres preguntando lo mismo a este señor, para que quedara claro y diáfano cuál fue, en su opinión, la causa de esta pobre chica, ¿no? Y él lo dice de forma bastante clara, es decir, no hay nada raro. Es un cuadro de una persona epiléptica digamos que por una cuestión física que no ayudó en absoluto, pues terminó generando en la muerte súbita Ujú. que todos conocemos porque es una historia de la que se ha hablado por activa, pasiva, perifrástica y todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Lo que sí, Bueno, pues ya, lo que sí podemos confirmar es que Estefanía no estaba diagnosticada de esta bueno, de esta enfermedad antes de la supuesta ouija del colegio. no. Ella cuando fallece no está diagnosticada tampoco. Vale. Y De hecho, entonces, nosotros tampoco tenemos muy claro en Dimensión Límite, no tenemos muy claro por qué estaba tomando un medicamento eso parapsíquico es lo que te iba a preguntar. diagnosticada. ¿Quién le dio ese medicamento? O sea, Pues yo, a ver, esto lo cuento también en Dimensión Límite, nosotros fuimos a ver a Concepción, ujú, ¿vale? Fuimos a ver a Concepción porque la única persona que podía responder a eso es Concepción, claro. ¿no? Es decir, porque Concepción sí tomaba Tegretol, porque Concepción estaba diagnosticada de epilepsia. Sí, sí, Entonces, sospechamos, es una sospecha particular, que era claro. una automedicación como hace mucha gente, que Sí, si te duele sí. la cabeza, Te te tomas un tomas paracetamol, claro. Ujú. o un ibuprofeno, o un Olotil, o lo que sea. Y esto está claro que es totalmente desaconsejable, pero es algo Sí, que hemos hecho todos de una forma u de otra y que seguimos haciendo. Entonces, yo sospecho, y esto, insisto, es una sospecha personal, personal. Ujú. que esta chica tomaba Tegretol porque su madre le dijo, mira, a mí esto me va bien, tómate esto porque de hecho tenían síntomas similares. Pero
esto, insisto, es una opinión personal que Concepción no supo, digamos, contrastarme porque no se acordaba, la mujer no se acordaba. Yo le pregunté varias Claro, veces, pero mire, es que su hija tomaba este medicamento, apareció la autopsia, ¿usted sabe por qué lo tomaba? No, 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 yo no me acuerdo, yo no sé por qué tomaba mi hijo ese medicamento, no me acuerdo. claro, Pasa muchos años, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, más allá de contrastarlo con la madre, es que no, ¿con quién lo contrastas? Es que no puedes saber por qué tomaba ese medicamento. Sabemos que lo tomaba porque aparece en la autopsia, esto no es discutible. claro, Entonces, bueno, más allá de eso, poco más te puedo decir, claro, claro. a este respecto. Ya. Bueno, a ver, objetos que se mueven, ruidos, luces, arañazos, la famosa fotografía quemada desde dentro. ¿Qué fenómenos tienen testigos más allá de la propia familia? Es decir, ¿hay documentos que puedan acreditar, por decirlo de alguna manera, que allí sucedía algo más allá de la propia familia Gutiérrez Lázaro? Porque, No, por vamos ejemplo, a ver. Lorenzo Fernández, ya que lo nombrabas, hay un momento en la docuserie que dice, bueno, pues comenta esto de que no podía enfocar, que se La le... batería. Sí, eso, lo de las baterías, y que, bueno, Concepción dijo, no lo intentéis porque no os van a dejar, ¿no? sí, 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 sí. Claro, a mí, bueno, pues no sé. A ver, es curioso, obviamente, tal y como lo cuenta Lorenzo, y que lo ha contado también en alguna ocasión, es Ujú. curioso, pero bueno, hasta donde yo sé que una batería no funciona no es un fenómeno paranormal. Quiero No, decir, es no, algo no, curioso. ¿Es fácil explicar? Hombre, a mí no me lo parece. ya, A mí no me lo parece. Pero claro, no es un fenómeno en el que ellos ven una sombra, ven cómo se abre una no. puerta, ven cómo se lanza un objeto. Quiero decir, es algo distinto, ¿no? Dicho esto, no lo sé, no te puedo decir. Eh, a ver, algunos familiares han contado que algunos de los fenómenos se han producido delante de otros amigos de la familia o de los O de chavales y la demás, vecina, la famosa vecina que también empezó durmiendo con ellos allí, ¿no? Y que, pero no hemos podido localizar. Entonces, claro, tampoco hemos hablado con ellos. Entonces, no, bueno, yo he hablado con muchos vecinos, pero no he conseguido sí, localizar pero una que no. persona que diga, sí, sí, efectivamente esto pasó, yo estaba delante. No, yo no lo he encontrado. Y te aseguro que lo intentamos de muchas formas, ¿eh? Mm. Tanto en la investigación de Dimensión Límite como en la de Expediente Vallecas. Que hubo varios Seguro, compañeros que seguro que viajaron sí. allí, estuvieron durante varias semanas allí tratando de buscar y encontraron a gente muy interesante que nos habló para el docu, ¿no? Entonces, bueno, no sé, entonces también está la Policía Nacional, que aún no hemos hablado de Ujú. este tema. No, La Policía ahora Nacional, llegaremos. lo Sí. comentaba al comienzo, ¿no? Pero bueno, la Policía Nacional llega allí una datación, dos Zetas concretamente, llevan 4 o 6 policías, depende de la declaración de Negri que escuchemos, son más o son menos, eh, que vienen a asisten a la casa después de una llamada de auxilio. Está todo contado y redactado en el famoso parte de incidencias policial que cualquiera puede consultar porque está El famoso publicado. informe. El famoso Un informe. informe que no era informe, ¿no? Que el Efectivamente. informe que no es informe. Exacto. Claro, es que esto pues me gustaría que lo contaras un poquito porque claro, hay mucha gente que sigue anclada ahí, ¿no? En que bueno, Bueno, que este todo, suceso paranormal, este caso de Poltergeist, es el más famoso, es el Amityville español, porque aquí hay un informe de unos policías nacionales en los que corroboran efectivamente que bueno, que hay una puerta que se abre, una baba que surge de una mesa, un mueble que se abre de manera antinatural. Bueno, y la gente pues sigue como anclada aquí. Entonces sí que me gustaría un poco esta parte como que nos la explicaras, desmintieras o lo que tú consideres, porque me parece interesante. vale, a ver, todo el mundo hemos hablado de informe policial, porque es lo que Sí, nos exacto. ha dicho siempre. Cuando empezamos a profundizar en la investigación del tema, nos dimos cuenta de que esto era un parte de incidencias policial. Resumidamente, para que todos lo entendamos. No es que un policía vaya allí, vea cosas extrañas, llega a comisaría, las redacte y las firme. No, no Ujú. sucedió así. Lo que tenemos es un parte de incidencias porque lo que hay escrito, lo que todos hemos leído, es lo que escribe el señor que está en esa noche como jefe de sala. El policía que Vale. está de guardia en la comisaría, que recibe la llamada telefónica de la familia y le empieza a contar el por qué quieren que venga la policía. Y todo eso se escribe. La policía, además está escrito, se puede Claro, porque consultar. quiero decir, La Manu familia llama Carballal muy es el que nerviosa. consiguió este informe, ¿no? Manu Carballal lo ha tenido en sus manos y sabe perfectamente qué pone, qué no pone y qué deja de poner. O sea, es un Bueno,
pero el informe está publicado, quiero decir, entero. O sea, Sí. que cualquiera lo puede leer. Vamos, yo en mi libro Los sin rostro lo publico completo. Quiero decir, Ujú. no sé, o sea, en Es internet para hay que lo varias. sepan, es para que lo sepan los demás. Nosotros lo sabemos, pero para que lo sepa la gente que nos escucha. Sí, O que, sea, es bueno, un Manuel Carballo. informe que se puede, bueno, pues leer Sí, vale, continúo. Entonces, en este informe, en este parte, lo que hay es lo que cuenta el policía que está en comisaría esa noche, que sucede cuando me llamó una familia muy nerviosa, hablo con una familiar y me cuenta esto, hablo con otro y me cuenta esto otro. Eso no lo puede firmar el policía que va, porque esto lo recibe el policía que está en comisaría allí, de la claro. llamada antes de enviar a los Zetas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que luego hay una comunicación entre uno de los policías, el inspector jefe José Pedro Negri, que se pone en contacto con el jefe de sala y ahí dice lo que han visto. Y el mismo señor que ha escrito lo que dice la familia que ha visto, escribe lo que dice el policía que dice que ha visto. Claro, ¿Vale? Entonces, y eso es el famoso parte de incidencias, pero eso no es algo que se escribe en comisaría después de claro. haber sucedido esto, sino que se va escribiendo la crónica conforme suceden los hechos. Y que lo que cuenta el inspector jefe se lo cuenta por teléfono al jefe de sala que escribe en el informe lo que cuenta Negri. ¿Vale? Entonces, bueno, con lo cual, gran parte de cómo tuvo lugar ese informe es leyenda urbana. Seguimos con el informe. Aparecen unas cruces que se dan la vuelta o que caen al suelo y aparecen unas babas y un póster rasgado. Claro, es que Esto mi es, pregunta era, ¿qué es lo que dice y qué es lo que no dice? vale, Ese parte, estoy en por... ello. Claro, claro. Estoy en ello. Entonces, lo de las babas, lo del arañazo en el póster y lo de las cruces que caen al suelo, eso es lo que la familia le cuenta al policía por teléfono que ha sucedido esa noche o en los días previos. Vale. No lo que ve la policía cuando llega. La policía cuando llega presencia dos fenómenos. Los otros han sucedido antes de que llegue la policía y antes de que llame esta familia a la policía para que vaya a la policía. ¿Se me entiende, no? Se te entiende a la perfección. Entonces, bueno, pues hay dos fenómenos, como decía, que la policía presencia. El primero de ellos es la apertura de una puerta de un armario, ¿vale? Que hay en el salón. Pero a esto tiene un precedente, y es que cuando la policía llega, habla con la familia, le cuentan lo que sucede en la casa, abren la puerta del armario, que luego se abre sola, ¿vale? Ah, Cogen unos álbumes de fotos que tienen con recortes de prensa de lo que ha pasado en su casa, se lo muestran, la policía los mira, cogen esos álbumes, los meten dentro del armarito, cierran la puerta del armarito y entonces los policías siguen hablando con ellos y les dicen los familiares. Bueno, es que realmente los fenómenos ocurren cuando estamos a a oscuras. oscuras. Ujú. ¿Les importan a ustedes si apagamos las luces? Los policías se miran y dicen, no, como usted considera, apáguelas. Apaga las luces y unos instantes después se abre esa puerta, que la luz, ellos ven que se abre por la luz que entra de fuera, la luz de la luna, o sea, no, quiero decir, Claro, o de la claro, que no es la iluminación de la luz calle, de la iluminación de artificial. la calle. Ven Vale, cómo se abre esa puerta, ¿vale? vale. Entonces, enciende la luz, examinan la puerta y no ven nada raro. Bien. Sobre este fenómeno, ¿qué nos cuentan Ricardo y Maxi? Esa puerta se abría constantemente porque estaba el imán fastidiado. Y cuando se abría la puerta para sacar algo y se metía de nuevo, había esos álbumes tendían a Ujú. resbalarse Los dentro hacia archivos. el tope y abría la puerta. Esto lo cuenta muy bien Maxi en este documental con los Sí. álbumes, ¿lo recuerdas, no? Lo cuenta bien. Ujú. Sí, Entonces, sí. ¿se abrió de forma antinatural o sobrenatural? ¿O realmente es que estaba fastidiado lo que era el imán? Manuel Carballal, que citabas antes, estuvo en la casa en varias ocasiones. Y él Ujú. cuenta cómo el armario se abrió también en su presencia, de la misma forma. Pero nadie le dio importancia porque se abría constantemente, porque estaba fastidiada la puerta, ¿no? Entonces, claro, vamos viendo cómo los fenómenos van variando en función de quién los cuente, ¿no? Claro. Y luego hay un segundo fenómeno que se produce, que es el más controvertido de todos, a raíz de la entrevista que hago para El Mundo a Maxi y a Ricardo. Ujú. Y es que en un momento dado, cuando están los padres en la habitación de Estefanía, ¿no? Ya que era la habitación de Estefanía con los policías, escuchan un sonido estruendoso en la La terraza. terraza. Ujú. Van a la terraza, abren no la puerta, sino la ventana de la terraza en una noche fría, oscura y creo que de lluvia, si mal no recuerdo. Sí, eso. Ujú. No ven nada raro y bueno, y cierran. Entonces el policía cuando habla con el jefe de sala dice,
mira, han pasado dos cosas. Ha pasado lo del armario y ha pasado lo del sonido este, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que un año después, José Pedro Negri comparece en el programa Código 1 de Televisión Española presentada por Arturo Pérez Reverte y cuenta, hace la crónica de lo que sucedió en base a ese parte policial, que aún no se había hecho público, por cierto, se hizo público Vale. después. Y entonces lo que cuenta José Pedro Negri es, bueno, lo de la puerta, efectivamente, se abre, yo la examino, no vi nada raro, pero claro, yo tampoco soy técnico ni sé de tornillos, se puede haber abierto de cualquier forma, no lo sabemos. Y luego, en cuanto al tema este del golpe, efectivamente, escuchamos el golpe, fuimos, no vimos nada, pero bueno, quién sabe, quizá lo pudieron producir en un descuido nuestro, dice José Pedro Negri, año 93. Año 2018, entrevisto a Maxi y Ricardo me dice, mira, ya va siendo hora de contar esta historia. Fui yo. Alguien en mi familia me pide, mi madre concretamente, me pide que, ya que está la policía, en un momento que la policía no estaban mirando la conversación entre esta señora ¿Y y su hijo? Ricardo, dicen, ya que está la policía, vamos a aprovechar para que esto realmente tenga credibilidad. Coge, quiero que tenga un jarroncillo con piedrecitas de estas de jardín en en el salón, coge una piedra o lo que sea y haz ruido. Y Ricardo, según cuenta él, te estoy contando lo que nos cuenta él. Claro, Y claro. Ricardo, siguiendo esas presuntas órdenes de su madre, lo hace. Se acerca a la ventana del salón. Cuando los policías están en la habitación, en un pasillo con los padres, y esa ventana la abre y tira la piedra a lo que es el balcón que se comunicaba por fuera. O sea, tú había como no sé, un par de metros entre lo que era la terraza por fuera y el balcón, ¿no? Entonces, clam, da la piedra y ya está. Y eso básicamente es lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, ¿Y atamos las cabos. babas? ¿Las babas? ¿De dónde sale lo de las babas, entonces? Vale, el tema de las babas, El tema de las babas. ya se habían producido antes de llegar la policía. Lo que cuentan Ricardo y Maxi es que aparecen aparentemente en la mesilla donde daban de cenar al niño Al pequeño, la niño papillón pequeño. bonito, Ujú. ¿vale? Lo de las cruces, por ejemplo, decían que esas cruces se caían con mucha facilidad porque esas paredes eran unas paredes de una calidad muy cuestionable y cualquier portazo, las cruces estaban en un tornillito que no aguantaba nada y se Y se caían, ¿no? caían. Cortes rasgados, no saben cómo se produjo, pero creen que puede ser pues corriendo para arriba, para abajo, en fin, chavales muy jovencitos, niños prácticamente, y eso se puede rasgar de cualquier manera. Es lo que cuentan ellos, insisto, ¿vale? Claro. Entonces, y para más Inri, nosotros nos quedamos también un poco moscas con el tema de la piedra, y yo hice lo que mejor pude hacer, Carol, y es, ¿cómo podemos saber realmente o hacernos una composición de lugar aproximada cómo pudo suceder? Pues lo que hicimos fue eh, llamar a Ricardo Ujú. y nos fuimos a la casa original, a la Ostras. casa de Vallecas, que estaba ocupada por otros señores. Fuimos allí, llamamos, les preguntamos si podíamos acceder a la casa para echar un vistazo, porque éramos aficionados al tema, le comentamos alguna cosilla más que no viene a cuento, y nos dejaron acceder unos minutos. Aprovechamos, hicimos algunas fotos, y ahí yo cogí a Ricardo en el salón, digo, Ricardo, cuéntame cómo lo hiciste. Mira, David, muy Ostras. sencillo. ¿Ves esta ventana? Pues así. Hizo la demanda de abrir la ventana, además de tirar algo, clon, y daba en la terraza que efectivamente se mantenía a las distancias porque era la misma casa. O sea, en el lugar de los hechos, Ricardo reprodujo como lo había hecho. Claro. Y tenía ¿Qué sentido. edad tenía Ricardo cuando pasó esto? 17, 18 años, más o menos. Era Vale. mayor. Era Era mayor. mayor después de Estefanía. Estefanía fallece y mayor ya Ya es sé. Ricardo. Entonces, claro, luego es muy interesante porque, claro, nosotros en Dimensión Límite hicimos un curro bastante chulo junto al compañero Juanjo Sánchez Oro, que gran parte del mérito suyo porque se encargó de recortar muchísimos de estos audios, ¿no? De Menoteca Ujú, para poder ujú. juntarlos. Y ahí, claro, veíamos como cosas como, por ejemplo, el padre decir, bueno, es que yo estaba allí con los policías y escuché como si una piedra rodara en la terraza. Una piedra rodara. Cuidado. Mucho Ostras. antes de la confesión de Ricardo, ¿no? Eh, Luego, claro, cosas como familiares que decían, no, en el momento en que sucedió esto, solamente en la casa estaban el hermano mayor, los padres y los policías, y los demás chicos estaban en el descansillo. Esto lo dicen en algunos de los cortes, digamos, de hace muchos años. Ahora dicen,
no dicen esto exactamente, dicen otras cosas, ¿no? Ujú. No sabemos realmente qué sucedió, si lo que dijeron hace unos años o lo que dicen ahora, no lo sabemos, ¿no? Insisto, es lo que ellos cuentan. Claro. Respeto absoluto a lo que ellos cuentan, pero yo particularmente pues tengo mis dudas porque no sé si atenerme a lo que cuentan unos diciendo que en ese momento estaban fuera u otros diciendo que en ese momento estaban dentro. Pero todos coinciden en que de una u otra forma Ricardo estaba sí o sí, tanto si estaban los demás fuera y el hermano mayor estaba dentro, que es casualmente el que hace lo del El ruidito de la... paripé. Ya. Entonces, claro, a mí me sigue cuadrando, a mí me sigue cuadrando, ¿no? Hay gente a la que no le cuadra, bueno, pues hay gente que no quiere creer lo que dice Ricardo, y pues, esto es, obviamente, eso es opinable, cada uno puede opinar lo que quiera. Claro. Yo me llevé a Ricardo a la casa y le dije, Ricardo, reprodúceme esto, me lo reprodujo y a mí me quedó bastante claro. Pero claro, yo Claro. no puedo venir aquí a tratar de convencer a nadie. Esto es lo que yo No, puedo claro, contar. esto es lo que tú. Claro, claro. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, eso es lo que sucedió en la famosa noche policial, en la noche policial más famosa de la historia de la parapsicología española. Impresiones tuyas. O sea, y que quede claro que van a ser tus propias impresiones. Quiero decir, no quiero. Todos estos cambios de versiones de los hermanos, sobre todo de Maxi, simplemente por la madre y por el padre, es decir, para proteger am, ¿el qué? Quiero Bueno, decir, Maxi solamente cambia de versión una única vez. bueno, O sea, nosotros y entrevistamos en 2012 para Dimensión Límite vale, y cuando yo me entero de esta deriva, le entrevistamos para El Mundo y luego la entrevista se reprodujo en Dimensión en Límite. Dimensión y media. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué este cambio de versión? Y me dice, mira David, cuando vosotros vinisteis a entrevistarme a mi casa, mi padre estaba muy malito. Claro, a eso venía, a ese componente, Y, ¿no? claro, y no, yo no quise, o sea, de alguna forma, estropear el clima familiar, porque obviamente a mi padre le doy un disgusto si yo le cuento lo que realmente sucedía en esa casa. Claro. Mi padre fallece años después, un año antes más o menos de hablar con él en 2018, Ujú. y ahí ya es cuando se siente más liberado para decirme lo que sucedió. Pero no para que se publicase cuando me lo contó originalmente. Tuve que esperar unos meses para que me lo pudiera contar de forma que yo pudiera divulgarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la explicación que él da. A mí me convence. Yo quiero decir, es que esto cada cual. Lo que pasa es que es muy interesante el tema de las contradicciones. Porque Mm. ciertamente Maxi se contradice en algunos detalles, eso es verdad. Y somos los primeros fuimos los primeros en En remarcar, y esto quiero remarcar. dejarlo Sí, claro. sí, sí, Porque sí. luego otros, Sí. no sé, se apuntaron a una especie de investigación express diciendo, anda, mira, mira, se contradice. Señores, si nosotros fuimos los primeros que dijimos que había contradicciones, Ujú. que también es muy curioso, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso entonces, es otro tema. claro, claro, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Es decir, que Sí, nosotros sí, sí fuimos lo es. totalmente honestos con esto. Oye, Mm. Masi nos contó unas cosas, ahora nos cuenta por qué, cuál es el motivo. Y nosotros explicamos el por qué. Bueno, Claro. explicamos lo que nos cuenta Maxi, obviamente. Se contó tanto en la versión digital de la historia en el mundo, que fue un poco la piedra de toque de toda la polémica esta, y en en otros lugares lo fuimos explicando, de la Rosa de los Vientos, bueno, en Ujú. Dimensión Límite posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Contradicciones. ¿Se contradijo Maxi? Sí, pero es que, amigos, cuando empezamos a tirar de hemeroteca, casi todos los miembros de la familia que habían hablado, no hablaron todos, pero los que habían hablado más, curiosamente se contradecían constantemente. ¿Y sabes quién es el que más se contradecía en todas y cada una de sus declaraciones? ¿Quién? El inspector jefe de policía. Con lo cual, un chaval que tenía 9 años, ¿no? Claro. No puede contradecirse por las causas que él alega que contradice, pero un inspector jefe de policía se puede contradecir en unos sitios diciendo que la puerta pegó un portazo, en otros diciendo que pegó una docena de ellos, en unos sitios diciendo que habían ido 4 policías, en otros diciendo que habían ido 6, en otros diciendo que habían ido 8, en código uno diciendo no, si es que eso seguro que lo de la piedra fue un descuido nuestro, luego diciendo que no, que lo de la piedra le cambió la vida. Quiero decir, Sí, porque había que me parece también muy bien, ¿no? esta supuesta baja laboral de Negri, que también como que era un poco leyenda, bueno, no sé si es leyenda urbana o si realmente, es que esto ahora no, si te soy sincera, no me acuerdo. Tu testimonio, yo no voy a entrar aquí, yo te Vale, estoy contando
¿vale? Te estoy contando las contradicciones que no porque yo te las cuente a ti, sino porque las hemos No, no, demostrado. porque claro, claro, están Están demostradas. ahí, en Dimensión Límite está Ujú. todo. Entonces, claro, no es que yo te diga, es que Negri se contradice, no, señores, es que aquí están las Claro. declaraciones de unos y otros. Y no solamente Negri, también otros miembros de otros protagonistas de la historia también se contradicen, ¿no? ¿Lo hacen adrede? ¿Lo hacen para mentir? No, yo creo que no, de verdad. Yo creo que Mm. pasa el tiempo, la memoria es voluble y tendemos a contar la historia como la recordamos. Claro. Mira, en una ocasión escuchamos un corte de Máximo que es muy interesante, creo que también está en Dimensión Límite, en el que una periodista le pregunta por un tema, ¿no? Ujú. Tuvimos aquí a un bruto creo que era de Expedientes X en España, un programa de Telecinco. Le pregunta por un tema y entonces él empieza a contar la historia. Y la periodista le dice, pero esto no es lo que se contó exactamente, porque hay algunos detalles que no coinciden. ¿Y sabes lo que le contó el hombre? Dice, mira, yo es que ya no me acuerdo. Yo lo que te cuento es lo que yo he leído en medios de comunicación que nosotros contamos hace años. Joder, pues imagínate. Algunos miembros de la familia, para contar su historia, Tenían más que que hablar de releer, porque algunos no los recuerdan, claro. otros sí, pero algunos no, evidentemente, explicaban como recordaban más lo que otros habían publicado que había pasado en su casa que lo que ellos Que lo mismos que habían me... reportado hace años. Imagínate. Que a mí me parece una cosa súper interesante, ¿no? Sí, sí. Y esto está, insisto, que esto está documentado, que están los audios ahí, que no me lo estoy inventando, o No, sea, no, ni claro, es opinión mía, o sea, que esto está ahí. Entonces, tema contradicciones, pues podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, claro. ¿vale? Porque se contradicen prácticamente todos. Los que, no todos los protagonistas de la historia, sino todos aquellos que han hablado repetidamente en medios de comunicación, que ha sido una parte de la familia, no toda, ni mucho menos, Ujú. y luego otros tantos bueno, que cuentan su crónica policial. Más cosas de la noche policial, que no suelen contarse. Nosotros tuvimos acceso por mediación de dos buenos amigos, que son Miguel Ángel y Sheila, del programa Misterios en Viernes, a un testimonio muy interesante. Ellos se entrevistan extraoficialmente Ujú. con una persona que estuvo la noche policial con Negri. Hostia. Un policía nacional que estuvo, uno de los 4 o 6 policías que estuvieron esa noche. Y este policía lo que cuenta es que lo que sucedió no tuvo nada que ver con lo que dijo Negri. ¿Qué pasa? Que ese policía no quiso hablar con nosotros. Y lo intentamos, ¿eh? Ya te puedo asegurar que lo intentamos. Pero esto es lo que nos cuentan dos personas de mi absoluta confianza, como son Miguel Ángel y Sheila, ¿no? Que tuvieron acceso a su testimonio por una cuestión, ellos lo cuentan muy bien en el programa también, ¿no? Por una cuestión, bueno, familiar o que conocían a alguien que era su familiar y demás. Entonces, bueno, eh, aquí hay, aquí hay muchos claroscuros si nos metemos, digamos, en lo que es la cuestión más detallista o específica Ujú. de lo que sucedió en alguno de estos sucesos o por ejemplo, la fatídica y polémica noche policial, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que más o menos quedan claras y cosas que obviamente están un poco en el aire, pero que no nos desvía de lo más importante, y es que efectivamente unos policías acuden en auxilio de una familia que está desesperada porque algo raro pasa aparentemente en su casa. Ellos cuentan lo que la familia les cuentan que han visto y son testigos de dos fenómenos. Uno de ellos es un armario que se abre y se cierra de forma más o menos habitual, porque según nos contaron algunos familiares eso pasaba con los álbumes que se resbalaban, y uno de ellos, reconoció haberlo producido de forma fraudulenta. Claro. Entonces, bueno, pues no lo sé. A mí, desde luego, me da que pensar. Me da que pensar. No de forma totalitaria ni en modo alguno, pero me da que pensar, ¿no? Hay una cosa que no sé porque por ejemplo, Querubina Sí. sostiene que ahí pasaban cosas, ¿no? Ujú. Ella lo sostiene. Y Sí. es curioso, ¿no? Porque es verdad que las mujeres que de esta familia, hablo de las que han salido en el documental, que son la madre y Querubina, a pesar de sus desavenencias como madre e hija, ella sigue Ujú. sosteniendo lo que pasaba. ¿Qué edad tenía Querubina? ¿Unos 14, 15 años cuando sucede todo esto? A ver, es complicado hablar de edades, ¿sabes por qué? Porque no Mm. sucedió todo en un año, No, sucedió en varios. Sucedió, claro. todo esto sucede entre el Bueno, pero 90. que no tenía 6 años ni 7 como a lo mejor podía No, claro, tener no, entre el Maximiliano, 92 y ¿no? el 98. Entonces, no, que Rubina era adolescente como su hermana Claro. María. Efectivamente, eran adolescentes. Sí. Ujú. Mm. Sí, ella cuenta lo que ella recuerda haber vivido. Lo que Claro. ella vivió. Está, no, bueno, pues es lo que ella vivió. Obviamente, pues está ahí, ¿no?
Es un claro. testimonio directo. Pero que es No tiene curioso para que la mentir. parte como masculina de la historia son los que, bueno, pues le quitan la credibilidad a la madre, que la madre pues era una, bueno, lo puedo decir porque es que lo plasman así tal cual en el documental, que era una maltratadora, que las encerraba en el baño, bueno, en fin. Y es verdad que Lumina a lo mejor no es tan machacona con la madre en su testimonio, así que bueno, pues puedes ver que ahí, pues lo que digo, esa pena o esa situación que no es agradable, pero eso me crea curiosidad. No sé por qué, siempre me impacta, ¿no? Ver a esta madre que, bueno, pues que tendrá sus cosas, como todas las madres, pero que al final como que quedan ellas dos un poco desvirtuadas en lo que ellas cuentan, ¿no? Y ellos al final como que, ¿no? ¿O no? ¿O cómo lo ves? ¿O me No sé equivoco? muy bien, no sé muy bien cuál es la pregunta, que dices que no. A ver, No, no, nosotros no, en no la es serie, tanto una pregunta, es un poco como una reflexión que hice yo después no, de a ver ver, el... en la serie documental hemos querido ser muy ecuánimes, quiero decir. Mm. Nosotros hemos dado voz a todos los Los que han protagonistas querido hablar, claro. que tengan algo que contar, no, o que Ujú. tengan algo que contar, ¿no? Claro, Obviamente que Rubina tiene cosas que contar porque lo vivió como cualquiera de sus hermanos y en ningún momento ponemos más valor hacia un testimonio o a otro. Y ahí están, quiero decir, sus palabras, las de Querubina, las de Concepción, las de Maxi y las de Ricardo, están ahí. claro. Ujú. Y no, cada cual que se quede con lo que más le convenza. Nosotros no pretendemos ir en ninguna línea. Hemos preguntado a las personas que estuvieron en esa casa o las que hemos podido acceder y cada uno nos ha contado su perspectiva. Es Claro. curioso que hay una serie de personas, casi todos coinciden en el protagonismo De exacerbado que de tenía siempre la Concepción. madre. Todos coinciden en eso y te aseguro que no hemos buscado a gente específica para que nos cuenten eso, sino que es lo No, que nos han claro, contado las personas claro. que más podían hablar de esta historia, ¿no? Y bueno, y prueba de la ecuanimidad es que hay personas que cuentan que pasaron cosas, lo cuenta, no solamente lo cuenta Querubina No, o no, Concepción, claro, 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 lo cuenta claro. Lorenzo Fernández, quiero decir, nosotros hemos querido ser ecuánimes, si te fijas, cuando acaba el documental en ningún momento se cierra filas hacia ninguna versión, No, no, pero la teníamos verdad. que ponerlas todas encima de la mesa, obviamente. Y si en Dimensión Límite no las pusimos todas es porque las partes que faltaron no quisieron hablar con nosotros. Claro, No quiero dejarlo claro, ¿eh? O sea, no quisieron hablar con no quisieron contar su versión. Están en ya, su derecho, obviamente, pero claro, claro. yo no puedo obligar a nadie a hablar. Entonces, en la serie documental ellos decidieron hacer y yo obviamente me alegro porque cualquier aficionado a este tema quiere conocer cuantas más perspectivas mejor o cuantas más informaciones mejor para ser nosotros los que con ellas y en base a nuestro propio juicio saquemos nuestras conclusiones, ¿no? Y creo que Claro. eso la serie lo hace muy bien, ¿no? Sí. Y ahí tenéis montones bueno, de experiencias, vivencias u opiniones de personas más que autorizadas para hablar de esta historia. Claro. E insisto, cada cual que se quede con Que la saque, conclusión. claro, que saque lo que. Mm. Ya lo has comentado antes, el tema de la peli de Verónica, de Paco Plaza, que evidentemente reavivó un montón el interés por este caso, pero ¿tú crees que ha ayudado o ha perjudicado al expediente Vallecas? ¿En qué sentido? Claro, es que esto Para ha ayudado. alimentar a lo mejor todas las leyendas urbanas que hay detrás de Es que todo esto esto. esto es un poco pregunta De trampa. este drama familiar, ¿no? Es Porque al un poco final, pregunta trampa, porque claro, no, a ver, no, no, hombre, sí, el sí, sí. tercer capítulo es trauma, Sé por dónde vas y te ¿no? entiendo, pero Claro, te hombre, explico. tengo que sacar un... Claro, te explico. Claro, pero es que esto es muy relativo. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva del cineasta? ¿Desde la del espectador de la película? ¿Desde la Desde del los aficionado al caso Vallecas? ¿Desde la familia como tal? Claro, esto es muy relativo. desde la Pues cada uno. perspectiva de David Cuevas. Basta. A ver, yo no es que yo sepa mucho de cine. Me gusta el cine, me gusta mucho el cine, me encanta el género de terror, es mi género favorito. Me gustan mucho, cosas que no me gustan tanto, pero creo que es una película bastante digna y de un director Sí. a que yo siempre he respetado, como es Paco Plaza, A ¿no? mí me encantó esa película. A mí me Con encantó. de su compañero de batalla, Jaume Balagueró, que también, obviamente, pues es mi favorito, ¿no? A este respecto, en lo que respecta a cine español de terror, Jaume Balagueró está ahí en el top uno y seguramente Paco Plaza, seguro está en el top 5. Entonces, bueno, a mí la película en líneas generales me gustó. Y además hay que decir una cosa y hay que dejarla clara, es que la película se basa en parte
en el expediente Claro. Vallecas es cierto, en parte, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con la historia. Y esto lo cuenta muy bien Maxi. O sea, Ujú, Maxi lo ha explicado varias veces. Que cuando la productora, bueno, él se entera de que se está haciendo una película sobre el tema, él ujú. se preocupa por hablar con la productora le explica lo que están haciendo y Maxi dijo, adelante, porque no tiene nada que ver con lo que pasó en Con mi lo que me casa. pasó, claro. Es que no hay mucho más que decir, hasta uno Claro. familiar dijo esto. ¿Hay otros que no piensan igual? Bueno, pues Sí, más que eso, nada las generaciones venideras, las que no vimos en los noventas, pues, vamos a, ¿no? es Que que se eso es muy quedan con relativo. el... Ya, Pero es que es una película de ficción. Es que tú claro. no puedes acusar a una película de ficción de generar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo grave de verdad, no es que no me quiera mojar, ¿eh? Es que estoy siendo Ya. completamente sincero. Lo Bueno, grave venga, de verdad, venga. Que no, que es no, no, broma. claro, lo grave de verdad no es que haya una película que alimente la leyenda, es una película de ficción. Lo grave es que hay reportajes de otros compañeros Sí, que sí han ya. alimentado eso. Ujú, Eso sí me parece algo digno de mención, y no especialmente para darles laureles. Pero ujú. una película de ficción, ¿qué le vas a decir? No, es que es una película que ha contribuido, pero es que es una ficción. Es que en ningún momento se especifica que está basada en el caso Vallecas. Claro. Que hay elementos, los hay, Los obviamente hay, los hay, obviamente, sí, pero sí. es que hay cosas de la serie, de la película, que no tienen nada que ver con lo que pasó en la casa. Para Claro. empezar, la protagonista de la película, no quiero hacer spoiler, pero la protagonista de la película no muere al comienzo de la película. Dejémoslo ahí. Claro, Y Estefanía muere al comienzo de esta historia. Los fenómenos paranormales en la casa de Valleca empiezan cuando muere Estefanía. claro. Y la película pasa casi que todo lo contrario. Sí, sí, Claro, no tiene nada. Eso para empezar. Y luego los fenómenos que se producen, algunos no tienen nada que ver. Que hay policía, sí, pero bueno, es que la policía ha acudido a otros casos, ¿eh? Que es algo de lo que claro, habitualmente no claro. se No habla. se habla. Ujú. Ha acudido a otros casos. Hay un libro fantástico que se llama Causa de denuncia Poltergeist, del compañero Manuel Carballal, en el que hay varias historias. Yo le he acompañado en alguna de ellas, en los que también hay un informe policial, o no, parte o informe policial. Yo he hablado con algunos policías que han estado en alguna de estas casas y que fueron los que hicieron el informe. Y yo tengo el informe, lo he publicado. En mi libro Los 100 Rostros hay un informe de este carácter que no es del caso Vallecas, es de otra historia también en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Pero hay más historias, ¿eh? Hay Claro. bastantes más. Entonces, claro, en una casa pasan cosas extrañas y llaman a la policía. Bueno, es lo más normal del mundo cuando pasa algo extraño en una casa. ¿Qué Por haces? supuesto. Llamar a la Pues policía. llaman a la policía. Es que es O así. sea, no sé. Entonces, la película es una película de terror bastante digna, en mi opinión, que se inspira, entre otras cuestiones, en el caso Vallecas. Claro. Y ya está, no tiene más. Que hay compañeros que han hecho reportajes del caso Vallecas aumentando la leyenda urbana y algunos de ellos aún sabiendo que quizás no era tal, pues sí, es Los hay cierto. y ¿Me parece bien? muchísimos. Pues no, Sí, no me parece bien. Pero una película es una película. ¿Qué quieres que claro. te diga? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ya por último, porque se nos ha pasado el tiempo, pero así, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 9 de la noche. ¿Qué te Sí. parece? Pues que Ah, es una hora en Canarias. es una hora menos en Canarias, sí. Bueno, pregunta obligada. Eh, si tuvieras que decir qué es lo oculto tras el caso Vallecas, ¿qué sería? Lo que sigue siendo oculto o lo Para que se ha David permanecido, Cuevas. Sí, claro, para pero ti, lo que sigue siendo oculto o lo que ha permanecido oculto hasta hace poco. lo que quieras. Me vienen bien las dos. Yo creo que lo que ha estado oculto hasta hace poco es lo que yo considero que probablemente es la realidad del caso Vallecas. Y es una realidad mucho más social y mucho menos paranormal. ¿Significa eso que jamás hubo un solo fenómeno paranormal en la casa de Vallecas? No, yo no puedo decir eso. Yo no sé si realmente hubo algún fenómeno extraño en la casa de Vallecas. Es posible que sí. Lo que sí creo estar en poder de poder afirmar es que la mayoría de los fenómenos más populares de esa casa no sucedieron tal y como se nos ha contado. Porque hay una intrahistoria que se cuenta o se sugiere muy bien en la serie documental que Ujú. explica bueno, el por qué pasaba lo que pasaba o el por qué se interpretaba lo que sucedía. Me encanta ¿Te he esta respondido a manera las dos de... preguntas? Sí, sí, me encanta esta manera de acabar. David, por favor, dime dónde podemos seguirte, proyectos, no sé, alguna cosita que quieras decir para dejar aquí enlaces y cosas y hacer... Pues bueno, a ver, me Este es tu tenéis momento.
sí, es el momento en que la gente se ha ido hace un rato, con lo cual ya Qué mala leche. me tenéis por lo que yo he contado, no por tus preguntas, ojo, que han estado muy bien. Que Y me no, han hecho pensar, que lo hemos me han hecho hecho muy pensar, bien. lo cual está muy bien, Lo cual está muy bien porque habitualmente cuando me preguntan sobre esta historia, que me han preguntado mucho, las preguntas no son tan incisivas como la tuya y eso me Bueno, gusta, me mira, encanta. gracias, gracias, No, te lo digo gracias. de verdad, Te lo digo de corazón, O sea, Sí, no, no, si me lo pensáis, creo porque yo, si algo sé, es de tu sinceridad y que metes sí, unos sí. tascas en la boca que son imponentes. Si Yo pensara lo contrario, estaba si pensara acojonada. lo contrario, no te lo voy a decir aquí, obviamente, pero yo pienso y te lo digo. Eh, a ver, a ver, me tenéis en Instagram, estoy como David Cuevas Insta, en Twitter estoy como de Cuevas C, y luego pues tengo un canal de YouTube que se llama Expediente Cuevas, y luego está el conglomerado de podcast Dimensión Límite, que hay varios, digamos, subpodcasts, está Expediente DL, Testigo DL, DL Confidential y los debates del misterio. O sea que me tenéis ahí hasta en la sopa. O sea, Y libros a tutiplén y los vamos a dejar todos ahí. bueno, y algún otro libro escrito, sí, sí, sí. Y Algún que proyectos no me otro. gusta hablar de ellos, porque Da los mala proyectos, suerte. no, si habla de ellos siendo proyectos se pueden gafar y me Claro. parece muy responsable por mi parte. Entonces, proyectos, claro que tenemos, todos tenemos proyectos. Tengo un libro terminado, tengo otro que acabar en los próximos 3 meses. Madre mía. ¿Saldrán cuándo, cómo? No lo sé. No lo sé. Se verá. Y, y más, tengo más proyectos que obviamente no se pueden contar porque Pues proyectos, nada. estos proyectos son. Y bueno, y mi proyecto más cercano es este. Mira, no sé si se ve, Se ve, se ve. ¿vale? Además, pone lo que es arriba, ¿eh? Sí, Pone lo sí, que sí. es. Pone lo que es. Así que, pues, la próxima edición de DL Confidential, que no es de misterio precisamente. No es de No es de misterio. misterio. Así que, pues en eso ando. ¿Y te parece poco? Joder. Yo acabo antes, ¿eh? Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Yo Sí, hago ya, lo que ya, puedo, ya. pero Ya siempre veo, se ya. puede tratar de hacer más, ¿no? Así que, pues ahí estamos, intentando contar historias interesantes y sobre todo son sacar informaciones de esas historias que la mayoría de la gente no conoce o a las que muchos no hemos tenido acceso, ¿no? Y Yo creo que es un poco el me trabajo consta que lo haces muy bien. que tenemos los periodistas. Bueno, en fin, y me consta, dicho lo cual, que tu criterio es muy cuestionable. También me lo dicen muchas veces. Pues cuando el río suena, ahí lo dejo. Es Sí, porque ya hay sí. piedras debajo. Sí, sí. Pues nada, espero que vuelvas a venir a este espacio a hablar de otras cosas. Bueno, si tus oyentes no se han aburrido demasiado, pues Nah, no lo creo, no lo creo. Estoy segura de que no. todo se andará, todo se andará. Todo se Y andará. bueno, por supuesto, permíteme recomendar a todos y a todas los que nos ven que no os perdáis Expediente Vallecas, que la serie está súper chula Pero en súper HBO. chula. Además, sí, sí. Tiene Y ahí el que unos quiera profundizar, giros guays. O sea, está muy, muy, muy conseguida. Muy conseguida. La verdad es que sí. y el que quiera profundizar un poco más, que se queden con ganas de más, pues tiene el podcast de Dimensión Límite que hemos comentado, que no dura mucho, solamente 12 horas. 12 horas está bien. A mí se me ha hecho. Estaba ya de Presidente Vallecas hasta la coronilla. Y de David y también un poco. ahí De está. escucharla. Así me gusta, la sinceridad que aflora al final de la Claro. entrevista. Esto lo dices al principio, ¿eh? Y ya está, bueno, pues eso, que ahí tenéis toda la información que yo puedo ofrecer, que no está basado en lo que yo cuente, que lo que yo cuente es absolutamente indiferente. Lo Claro, es que al interesante es que final. puedas demostrar, y ahí está todo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, pues. al final las opiniones son opiniones y las cosas contrastadas pues están ahí también, ¿no? ¿Mm? Y las dos muy válidas. Y ya luego el que la gente pues saque sus conclusiones. Pues nada, David, un besito muy fuerte. Muchas gracias por todo. A Y ti, vamos hablando, si te parece. claro. Hasta la Claro. próxima. Chao, David. Un besito.